llega a una región de Cesarea de Filipo y lo acompañaban los 12 apóstoles. Y ahí hace una pregunta general donde menciona quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Los apóstoles empezaron a repetir lo que habían escuchado, que tal vez era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Algunos apóstoles empezaron a repetir lo que el otro decía. No tenían claro quién era él. Hace una pregunta general, pero luego hace una pregunta particular, personal. Ahora, ustedes que me siguen, que han visto los signos que realizo, ¿quién soy yo? Ellos quedaron en silencio. Nadie se atrevió a decir nada hasta que Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es ahí donde Jesús tiene el diálogo con Pedro y empieza a mencionar: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto lo que has revelado no te ha mencionado ningún hombre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Y es ahí cuando a Pedro le da una autoridad, le da una misión. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Le da el poder de tener las llaves del reino. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús aquí ya le da la autoridad a Pedro para que perdone los pecados. Por eso dice: todo lo que ates, lo desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Así como Jesús preguntó: ¿quién dice? ¿O ustedes quién dicen que soy yo? Así Jesús nos pregunta también. A ver, muchos años me vienes profesando, diciendo que me crees. Muchos años vas a misa. Dime quién soy yo para ti. ¿Qué le responderíamos? De acuerdo a su experiencia, algunos dirán: eres el Dios del amor, de la misericordia. Pero otros tal vez dirán: es un Dios que castiga, un Dios lejano, un Dios que no escucha, un Dios que me abandonó, un Dios malo. Cada uno va a responder de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo que ha vivido. No es lo mismo hablar de una persona que es conocida que hablar de quien es tu amigo. No es lo mismo. No podemos preguntar cómo es estar en la playa si solo ha visto de fuera lo que es la playa. Yo tengo que experimentar, vivir, para decir: Él es esto, aquello. Si yo nunca he ingresado al mar,
No puedo saber lo que es tragar el agua del mar. ¿Ustedes alguna vez han tomado el agua del mar? Me imagino que sí, ¿verdad? Cuando recién estamos intentando nadar y nos vamos a la playa y vienen las olas, ahí mismo terminamos no solo tomando un bocado, sino unos cuantos litros. Y esa agua es salada. Entonces, tú ya sabes lo que es ingresar al mar. Dices, no, el mar tiene agua salada. Las olas nos arrastran al fondo. Es sentir, no sé si decirlo, los golpes del mar, de las olas, perdón. Es una experiencia que la vive solo el que ingresa, solo el que está. La otra persona que nunca entra al mar dirá, no lo sé, es así también. Dios te pregunta, ¿quién soy yo? Jesús. Pero si tú no has vivido una experiencia con Él, no has abierto tu corazón, no buscas, no quieres conocer, no vas a dar una respuesta. Verás un Dios que me hablaba mi padre, mis abuelos, donde dijeron que hay que creer yendo a misa, bautizando a los hijos, casando por la iglesia, pero no hay más. Algo más profundo. ¿Quién es Dios para mí? Es un Dios que me da la vida, un Dios que camina conmigo, es el amigo incondicional que no me deja solo. Cada uno va a dar su respuesta. Una persona que nunca va a misa no va a decir lo que es Dios. Porque una cosa es hablar de Dios, lo que hemos escuchado en los retiros, en la Eucaristía, en los medios de comunicación, en la radio, en el Facebook, en cualquier... Vas a decir, esto he escuchado. Todo mundo habla de Dios, pero no todos hablamos de la experiencia, de la vivencia que tengo con Dios. ¿Tú hablas de Dios lo que has escuchado? ¿O hablas de Dios lo que has vivido, has experimentado? Porque si nosotros no vivimos, no experimentamos el encuentro con Dios, podremos ser igual que los apóstoles, a repetir lo que decía la gente. Es Felipe, es Juan el Bautista, es Elías, es Juan el Bautista, es Elías, es Jeremías o alguno de los profetas. Nos dicen que Dios es hijo de María. Pueden decir, Jesús es hijo de María, su padre era José. Dicen algunos, incluso mencionando que son católicos, empiezan a recalcar, dice que Jesús tuvo más hermanos, dicen que la Virgen tuvo más hijos, dicen que la Virgen estaba casada con San José y tenía intimidad, y así empezamos a divulgar y a sacar nuestras propias conclusiones. Jesús hoy nos hace una pregunta personal: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para tu hogar? ¿Quién es Dios para tu familia? Tendríamos que preguntarnos. Pero Jesús aquí entrega, dice, las llaves. Pero sobre ti, aquí tenemos que hacer entender a nuestros hermanos protestantes. Jesús dice, sobre ti edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y a ti te digo, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Cuántos han querido acabar con la iglesia, pero no han podido? Pretenden ser los poderosos que persiguen y atacan. Es como perseguir al mismo Dios. Y miren cómo han terminado cuántos políticos o cuántos con ideologías absurdas que se meten con las cosas de Dios. Hay muchas personas resentidas, heridas, como les decía, cuando no han entendido quién es Dios para mi vida. Están muy lastimados, heridos, resentidos. Ese dolor, ese sufrimiento nos lleva a perseguir, a atacar. Hay personas que tienen un odio con la iglesia, yo no sé por qué. Hay personas que
que detestan a la iglesia. Y tantas ideologías que queriendo hacer prevalecer sus derechos van. ¿Y cuántos templos terrenales han destruido, han profanado? Hoy han querido acabar con la iglesia persiguiendo a los sacerdotes. Mis hermanos, nunca van a terminar con la iglesia, porque Cristo dijo, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ti, nadie lo va a destruir, va a acabar. Nadie va a terminar con la iglesia. La iglesia sí es, no sé si cabe la palabra, es fundada por Cristo. Él jamás construye algo con errores, con equivocaciones. La iglesia es santa, perfecta. Quienes estamos al frente somos los que hemos extorsionado, decepcionado, defraudado, desilusionado e herido al pueblo de Dios. Decía algún sacerdote, la iglesia siempre es como el lomo de la serpiente, que a veces está arriba, a veces está abajo, arriba, abajo. Siempre la iglesia será a veces aplaudida y respetada, pero habrá momentos que es desprestigiada, perseguida, atacada. Hoy vivimos una época donde todo mundo persigue a la iglesia, empezando por los católicos. El Papa Benedicto XVI decía, no hay que temer a los que están fuera de la iglesia, hay que temer a los que están dentro de la iglesia, porque son mucho más peligrosos que los de fuera. Porque los propios católicos persiguen, desprestigian y no defendemos. Los propios católicos empiezan a perseguir cuando no aceptamos los sacramentos, estamos en contra de aquello. Perseguimos cuando no queremos obedecer, cuando no respetamos, cuando no nos identificamos. Hoy nos falta tener identidad con nuestra fe, identidad con la iglesia. Cuando tengamos identidad, entonces sabremos defender. ¿Ustedes serían amigos de quienes desprestigian a su madre? ¿Serían amigos de quien desprestigia a su madre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serían amigos o no? Y hoy nosotros, ¿por qué somos amigos de quienes desprestigian a nuestra madre, la iglesia? Hoy somos amigos y parte para desprestigiar la iglesia. Hoy la perseguimos y atacamos. Hoy los políticos con sus ideologías intentan perseguir, intimidarnos, callarnos. Vamos en Centroamérica, como nuestros hermanos, hasta el país se me va el nombre, Nicaragua, últimamente lo detuvieron como a unos 6 sacerdotes. ¿Cómo les intentan callar persiguiendo sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas? ¿Cuántos gobiernos de Sudamérica, nuestro país, saben muy bien quién nos perseguía? Mandó a sacar a todas las imágenes de los hospitales, prohibió celebrar la Eucaristía en los hospitales. Antes había capellanes en los hospitales, ahora no. Por ejemplo, aquí en este hospital, aquí en la isla, uno no puede ir porque dice, es que no está permitido. La ley no nos permite.
2 veces me botaron de aquí del hospital. Entonces intentan intimidar, pero ¿y los católicos callamos? Hoy intentan perseguir a la iglesia porque defiende la familia, defiende los valores, la dignidad de los niños, de los ancianos, de las familias. Hoy, por eso es un odio con la iglesia. Yo no sé qué les hizo, pero es un odio, cómo persiguen. Los protestantes persiguen y sabiendo que fueron bautizados en la iglesia. Recibieron el sacramento de la Eucaristía, recibieron a Cristo. Por eso deberíamos operar, yo creo, el cerebro. Recibieron a Cristo y luego persiguen, atacan, desprestigian y es un odio. ¿Ustedes han visto a un protestante que al menos respete la iglesia? No, es un odio y empiezan a hablar, disculpe la palabra que no mereceríamos repetir, pero bobadas. ¿Y dónde estamos los católicos que defendemos? Los protestantes deberían entender, y nosotros deberíamos aquí decirle, mis hermanos, ustedes católicos, fórmense. Usted tiene que decir, a ver, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23, ahí la Biblia en la mano, decir, mira, aquí dice, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora ustedes, ¿quién dice que soy Jesús? Jesús manda a perseguir, a desprestigiar, y luego dice, a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ustedes, sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí le da ya permiso para que perdone los pecados, el sacramento de la confesión, porque muchos piensan que es invento de los curas, de la iglesia. Es Jesús quien dice, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hoy necesitamos ser iglesia, no hablar de iglesia. Hoy necesito demostrar que creo en Dios con mis obras, mas no hablar quién es Dios. Yo tengo que hablar quién es Jesús con mi vida, mas no explicar quién es Jesús. Hoy mi vida, los tiempos cambian, pero los valores son los mismos, el Evangelio es el mismo, no se ha cambiado una coma más de 20 siglos. Los protestantes, por ahí que empezaron con algún resentido, no va más de 500 años, mientras que la iglesia va más de 20 siglos y está más firme que nunca. Quieren exterminar, desaparecer, pero no lo van a poder, no lo van a lograr. Por eso Jesús les ordenó que no le dijeran a nada, a nadie. Y empieza Jesús a hablar. Dice, tengo que ir a Jerusalén. Allí tengo que padecer ante los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y es ahí cuando Pedro le dice a Jesús, no lo permita Dios, Señor, eso no puede suceder a ti. Jesús le llama aparte y le dice, valga la redundancia, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es como de Dios, sino como de los hombres. A veces nosotros no queremos sufrir,
no queremos enfrentar problemas. Tratamos de huir, evitar. No, Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Aquí los padres a veces son como Pedro también. ¿Cómo? Dios no permita que mi hijo sufra. Dios no permita que mi hijo pase esta necesidad. Entonces evitas, ofreces un mundo irreal. Sin problemas, sin dificultades. A tu hijo a veces les enseñas a ser facilista, mediocre. Con un amor malentendido le autoproteges, pero no te deja que defiendan solo. Hoy los padres, los abuelos, no le dejan a los hijos, por ejemplo, que jueguen con la tierra, con el lodo, que se integre. No, uy, pobrecito, se enferma. ¿Sí o no? Los hijos un poquito como que tosen fuerte, ya está enfermo, hay que llamarle al docente y decir que no se va a la escuela porque está enfermo. Hoy no le dejas que enfrente lo que es la vida, lo que es la realidad. No dejas al hijo que juegue con la tierra, que se tenga la conexión con los amigos. No, mientras le das el teléfono, pobrecito, se golpea, se cae. Dios no permita que mi hijo sufra. Dios no permita que mi hijo pase necesidades. Hoy le ofrecemos a un mundo irreal a los hijos. Un mundo sin problemas, sin dificultades. Todo fácil, todo cómodo, todo a la mano. Entonces los hijos no valoran lo que es la vida, ni siquiera saben lo que es confiar en la providencia de Dios. Hoy le das todo. Jesús quiso ir, empezó a mencionar que va a Jerusalén y que tiene que padecer, tiene que morir, tiene que resucitar. Pero Pedro dice, no lo permita, vamos por otro lugar. Jesús dice, apártate de mí. Hoy no queremos tener problemas, ¿verdad? A veces rezamos para que Dios no nos dé problemas, no nos dé sufrimiento. Rezamos para no tener enfrentamientos en la vida. Y cuando lo tenemos, entonces Dios ya no es amor, ya no es misericordia. A veces somos oportunistas. Cuando me conviene, Dios es amor, Dios es misericordia. Yo creo en Dios. Pero cuando tienes problemas, dificultades, cuando pasas por los peores momentos, ya no crees en Dios, dejas de confiar. Es que Dios me abandonó, es que Dios me ha castigado, es que Dios no me escucha, es que Dios es malo. Hoy a conveniencia decimos que creemos en Dios. No podemos ser oportunistas con Dios. A conveniencia no puedo ser católico porque hay personas que cuando muere un familiar están ahí en la primera banca. Se reúnen para ir a misa cuando un muerto ya está en el ataúd. Pero en vida no fueron capaces de llevar a ese abuelo, a esa abuela, a ese padre, a esa madre a participar de la misa juntos como familia. Pero decimos que somos católicos, donde nos casamos por la iglesia. Nosotros mismos somos quienes perseguimos a la iglesia, yendo en contra de los mandamientos, de los sacramentos. Somos enemigos de la iglesia antes que ser amigos. Un católico piensa como los hombres, como el mundo, mas no como Dios quiere que pensemos. Hoy queremos un católico que acepta y busca un padrino que no es católico, valga la redundancia, que no está casado por la iglesia. Algunos nunca pisan una iglesia y quieren que acepte que sea el padrino de sus hijos. Piensan como este mundo, mas no como Dios. Y cuando se les dice no es permitido que sean padrinos los que no están casados por la iglesia, que sean católicos, ¿cómo, padre, puede ser eso? ¿Por qué nos obligan? Y empiezan a chantajear, pero Dios es amor, Dios es misericordia, conveniencia, mis hermanos. Pidamos al Señor que reconociendo en nuestra vida lo podamos defender y que nuestra identidad de cristianos con nuestras acciones podamos decir, ese es Dios en quien yo creo, a quien yo profeso. Así sea.
Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos el vino y el pan, bendito